Bienvenidos y bienvenidas a este espacio del Observatorio de Bienes Comunes, del programa Kioscos Socioambientales y del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Queremos seguir profundizando el pensamiento latinoamericano y caribeño. En este caso, volvemos al padre Ignacio Ellacuría. Y en esta ocasión les proponemos un pequeño viaje regional a esta zona que nos es tan nuestra, latinoamericana y caribeña, y que para nadie es un secreto, ha sido testigo de múltiples violencias que han consolidado muchas de las desigualdades que hoy padecemos, pero también ha sido lugar de impostura, de la rebeldía y de la construcción de alternativas. Es así que hoy tenemos un lujo de invitado que nos va a ayudar a reflexionar este pensamiento de Ellacuría en el contexto de nuestros días. Tenemos invitado al doctor Enrique Telles Fabiani. Él escribe en uno de sus artículos lo siguiente sobre el pensamiento del padre Ellacuría. El error, reitera, es suponer a un individuo que piensa fuera de su contexto social, como si la realidad se tuviera que sujetar a sus teorías y no al revés. Siendo consecuentes con esto y teniendo al autor aquí presente, más bien me permito saludarlo. Hola Enrique, qué gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás? Muy bien, todo bien. Gracias, Luis. Gracias a ti y a tu auditorio. Enrique, tal vez antes de sumergirnos en este pensamiento tan vasto del padre Ignacio, si podrías contarnos un poco qué vienes haciendo, cuáles han sido tus estudios, tus intereses, en qué estás ahora. Sí, bueno, muy brevemente eso, no hay mucho, tampoco no es tan abundante. Tengo muchas actividades académicas, ¿no? Tengo mucha carga de clases, ¿no? En pizarrón, entonces eso también me impide estar en más cosas, aunque pues sí trato de hacer varias que tienen que ver mucho, que inciden directamente con el ejemplo, digamos, con el modelo de Ellacuría, ¿no? Por un lado, la cuestión práctica de estar en la calle, ¿no? Y hacer un poco de militancia política, y por otro lado también el de la academia. Entonces, en ese sentido, bueno, después de hacer mi doctorado acá en México, estuve experimentando una serie de cambios para acomodarme en ciertos lugares, y la academia siempre ha sido como el núcleo principal donde he estado. Y me vinculé en algún momento, hace ya algunos años, a Dussel, y entonces a Enrique Dussel, al pensador latinoamericano, y junto con él hicimos algunos proyectos hasta la fecha. La política que escribió en los últimos años, de la cual hay 2 tomos y ahora sale el tercero, esperemos que este año. Estamos ahí involucrados, estamos metiendo las manos varias personas que somos sus alumnos directos. Y por ahí salió también el nombre de Ellacuría en algún momento de uno de estos escritos míos, vamos. Y pues he estado, digamos, rastreando un poco entre las fuentes, entre los desarrollos, vamos, propiamente de lo que es todo este pensamiento que tiene, por decirlo de esta manera, el apellido de la liberación, ¿no? Que siempre le capta a uno toda la atención, ¿no? Entonces, ha sido muy curioso ver cómo se ha hecho un pensamiento propio, y ya siento que ya estamos en una generación en la que podemos decir que lo hemos heredado, y esa herencia es lo que trato yo de estudiar, ¿no? A veces como historia de las ideas, de pensamiento filosófico, si quieres, pero finalmente también un poco engranado con la historia, ¿no? Que es un tema siempre candente, la historia, la política, siempre candente en América Latina, ¿no? No se puede no estar en eso, ¿no? Enrique, tal vez ahora sí ya para entrar en la conversación y aprovechando tu formación y justamente todo este proceso que has llevado, te pediría para aquellas personas que nos escuchan y demás que tal vez ciertos contextos les resultan lejanos, ya sea por tiempo y demás, ¿podrías ayudar a ubicarnos el contexto filosófico de las ideas del padre Ellacuría? ¿Qué pasaba en esa mitad del siglo XX? Un poco en el pensamiento, porque ya había efervescencia de algunas cosas. Bueno, siempre hay efervescencia de cosas, pero en Sí, este momento. sí. Sí, ha sido un continuo, ¿no? Desde hace 500 años hasta este día.
ha sido un continuo, ¿no? Pero ciertamente hubo cosas interesantes a mitad del siglo XX. Una de ellas muy importante a nivel mundial, desde luego, es la finalización de la Segunda Guerra Mundial, o de esto que llamamos Segunda Guerra Mundial, en donde Estados Unidos, pensando un poco en la región, Estados Unidos estuvo involucrado, digamos, tenía la mirada por una parte hacia Europa, hacia el Atlántico por allá, y otra parte hacia el Asia, hacia el Océano Pacífico y Asia, particularmente Japón. Y una vez que termina la guerra, pues vuelca su mirada a América Latina, y entonces ocurren muchas cosas, ¿no? De haber tenido una especie de capitalismo dependiente, con una cierta libertad, digamos, una libertad relativa, una cierta soberanía un poco más plena, digamos, de algunos estados, ¿no?, latinoamericanos. Resulta que de pronto se vuelca hacia América Latina y empieza a haber una serie de dictaduras militares orquestadas desde Washington, ¿no? Quizá podríamos ubicar esto desde los años 50, justamente, ya la segunda mitad del siglo XX, con este golpe de Estado que se da en Guatemala en el 54, y a partir de ahí, pues una serie de acontecimientos que aceleran o detienen el proceso, ¿no? Quiero decir, de un cierto proceso de continuar, digamos, degustando un poco la soberanía desde adentro de estos países, ¿no? Eh, eh, Tratemos de imaginarnos los años 50, ¿no? Del 54, de pronto saltamos al 59, no fue mucho tiempo, y de pronto triunfa una revolución. Algo que hasta la fecha se nos haría hasta difícil de pensar, pero efectivamente fue tanto el golpe político y ciertamente mediático de todo esto, que hizo vibrar a Occidente, pero particularmente a Estados Unidos, ¿no? Porque además de haber ganado propiamente una batalla política, militar, con una bola de guerrilleros pequeña, malnutridos, mal armados, ¿no? Y de pronto hace el contraste con todo el apoyo militar, ¿no?, de la potencia más grande del planeta. No solo la ganan, sino que además la consolidan, ¿no? Y hasta la fecha es, claro, el precio que se ha pagado, hay que decirlo, es muy alto. Sin embargo, es de las pocas naciones que pueden decir que tienen una soberanía plena, ¿no? Muy pocas naciones creo que pueden decir eso, y sobre todo en esta época y en este contexto muy particular, ¿no? Y al poco tiempo, para ir situando nada más estas cuestiones, de Cuba a Nicaragua se gana otra revolución, ¿no? Otra revolución, la sandinista. Estoy pensando en aquella primera etapa del sandinismo, y la gana y también intenta consolidarse, pero no lo logra, ¿no? Son 10 años muy duros para Nicaragua, en donde sus dos fronteras principales están siendo acosadas constantemente con los contras. Desgastan en 10 años a este movimiento, y finalmente cede, con gobiernos ya más bien de corte liberal, democráticos, ¿no?, como se dice, y que en realidad pues son gobiernos que le hacen el juego a Estados Unidos, ¿no? Eh, pero la gente estaba cansada, y nadie dijo que fuera un fraude electoral o algo por el estilo. La gente estaba cansada, votó por esta opción, y a partir de ahí Nicaragua, creo, no se ha recuperado, ¿no? Y, Centroamérica ciertamente se vuelve una especie de semillero de guerrilleros por todos lados, también de dictaduras, ¿no? De parte de Estados Unidos. La única excepción justamente es Costa Rica, ¿no? Pero vamos, se vuelve una especie de laboratorio bastante dramático, porque estamos hablando finalmente de vidas muy concretas, de vidas humanas, ¿no? Al igual que casi todo el continente, ¿no? Entonces es un conjunto de cosas muy, muy complejo, que tiene mucho que ver con
con intervenciones extranjeras por un lado y tratar de asir, de tener un poco más de cerca, de disfrutar un poco la soberanía de los pueblos, ¿no? Entonces, en eso se nos fue prácticamente todo el siglo, toda la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Ellacuría justamente llega, si no mal recuerdo, en los años 40 a Latinoamérica, hace una serie de estudios. Por ahí hay un capítulo de su vida ya en los años 60, cuando llega a Ecuador y conoce ni más ni menos que a Proaño, ¿no? Que es toda una institución en términos de la teología de la liberación, que es, digamos, una contranarrativa del discurso hegemónico, ¿no? Comandado sobre todo por Occidente y particularmente por Estados Unidos, y es cuando ya plenamente como un religioso, con su familia religiosa, se instala en El Salvador y a partir de ahí, eh, pasan muchas cosas, eh, se desatan guerras intestinas en El Salvador, hay una posibilidad de que gane la guerrilla, finalmente él no lo logra, y más bien desata una serie de asesinatos muy dramáticos, y esto termina en el 89 con la muerte de Yacuría, pero la historia en realidad no se termina ahí, ¿no? Yo todavía quiero pensar que hay un legado, no solamente de Yacuría, no solamente del conjunto de, de intelectuales que vivían con él, de su familia religiosa, ciertamente no hay que olvidar al ama de llaves y a su hija, que siempre se mencionan aquí y creo que con justa razón, sino que además se vuelve otra convulsión, porque ya plenamente en estos años, estamos hablando de finales de los años 80, principios de los 90, pasan muchas cosas en el mundo otra vez, ¿no? La caída del bloque soviético, ¿no? Lo que llamamos este capítulo de la caída del muro de Berlín, pasa la invasión con Panamá, ¿no? Muy cerca de esta realidad centroamericana, y pasa una serie de cosas más que tienen que ver con la instalación finalmente de un modelo que no es el modelo, digamos, escogido, deliberado desde dentro de los países, que es el que finalmente se sigue, un modelo tanto político como económico, ambos articulados, que finalmente dan con lo que conocemos después como neoliberalismo. El término me parece de pronto un poco laxo, yo soy un poco parco al mencionarlo, pero para que nos entendamos es esto que se llama neoliberalismo y que apenas ahora se está dando una respuesta, creo, más contundente y clara en torno a cuál es el camino a seguir, ¿no? No es que no haya habido experiencias antes, a partir del 2000 aproximadamente 10 años después de la muerte de Yacuría, empieza a haber otros cambios que van en sentido contrario a esta política, de manera que empiezan a surgir gobiernos llamados ahora progresistas. Me parece que el término es muy amplio, también habría que distinguir entre ellos, y progresismo es un nombre que por cierto, no simpatizo mucho con el nombre, pero para que nos entendamos, vamos, porque así se encuentra ya ahorita digamos, hasta en los medios de comunicación masiva, y con este nombre se le identifica, ¿no? Pero hay estos gobiernos, este bloque de gobiernos progresistas, hay una especie de obstaculización en algún momento, y México particularmente se discute ahora si es de los últimos en llegar a esta serie de gobiernos progresistas o si más bien está inaugurando una etapa nueva, ¿no? Quiero suponer que estamos inaugurando una etapa nueva y que traerá frutos positivos a la región, ¿no? Pero Yacuría, yo creo que si hubiese una época donde más vigencia tiene, es esta, aún más, ¿no? Pensando un poco en lo que finalmente podemos decir que es su filosofía, ¿no? Digamos. En realidad su pensamiento, que no se limita solo a la filosofía, pero sí a un pensamiento ya maduro, quizá incompleto, eso sí, pero finalmente un pensamiento que se consolida, digamos, aún más
no tanto porque se haya seguido escribiendo, cosa que no pasó, sino más bien porque las circunstancias actuales nos obligan a volver a estos grandes clásicos, ¿no? No solo él, a muchos otros, pero él sin duda es un referente que no podemos olvidar, ¿no? Y la región latinoamericana, pues bien vista, tiene sus idas y venires, tiene sus vaivenes, tiene sus grandes diferencias entre los gobiernos, ¿no? Tiene grandes diferencias también históricas, ¿no? No es lo mismo pensar en la última nación que se independizó, que podría ser Brasil, ¿no? Todavía era monarquía a finales del siglo XIX, cuando ya llevaban casi 70, 80 años algunas otras naciones, la gran mayoría de ellas, habla otro idioma, alguna vez hubo un rey ahí en el siglo XIX de Portugal, ¿no? Aquí nunca llegó el rey a ninguno de los reinos, ¿no? Lo que sí podemos trazar como cosas comunes son, en cierta manera, esto que nos ayuda a pensar la teoría de la dependencia, un poco todas estas etapas, digamos, de consolidación y que son relativamente claras en El Salvador, ¿no? En El Salvador de Yacuría, ¿no? De estar en una etapa donde prácticamente gobiernan unas pocas familias de oligarcas, ¿no? Se convierte o se intenta abrir a lo que es ya propiamente una república, y no es que no lo fuera antes, al menos en papel, sino más bien en la práctica, pues no se gobernaba, no se hacía política propiamente como una república, ¿no? Sino que más bien era una especie de región, por algo le llamaban el pulgarcito de América, ¿no? Porque es realmente una región, es un país pequeño, muy pequeño, y además con todas las desigualdades que se pueden encontrar en lo peor, lo más lacerante de este continente, ¿no? Y aún podríamos decir, a pesar de todo ello, quizá no es el ejemplo más extremo que tenemos, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en Haití, que nadie lo considera, ¿no? Es como una especie de vacío, ¿no? Que se percibe en la región porque finalmente no hablan castellano, ¿no? No son eminentemente mestizos como nuestros países, ¿no? O no hay esa variedad que tenemos en el resto de América Latina. Y esto dificulta un poco la comunicación también con ellos, ¿no? O entre ambas partes, vamos. Sin embargo, pues es desde luego también un referente pensar en Haití, sobre todo si consideramos que la modernidad llegó por el Caribe, ¿no? Y se desplazó después al continente, y ahora más bien el continente es el que está en perpetua convulsión política, ¿no? No quiere decir que el Caribe no, pero parece que quienes están llevando más la batuta están de este otro lado, digamos, del mar, en pleno continente, en tierra adentro, y eso, insisto, es una cosa, es una circunstancia muy particular que nos obliga a repensar los temas y hacerlo de manera, yo diría, un poco más rigurosa como fue antes, y esto nos obliga a pensar o a regresar, vamos, a estos que ya serían clásicos, ¿no? Yo lo consideraría ya un clásico a Yacuría, no únicamente, pero sin duda él lo es, ¿no? Lo es. E insisto, es mucho más importante ahora quizá que en su propia época, porque él actuó de manera muy local, pero en realidad ya podríamos pensar que otros países necesitan a su Yacuría, ¿no? Digo, piensen en México o Colombia, que tenemos el narco muy metido y tenemos guerras internas, ¿no? Y ahí requeriríamos de alguien con una autoridad moral, ¿no? De esa estatura para que pudiera por lo menos calmar un poco los ánimos, ¿no? Y tratar de hacer política que no sea sustituida por la guerra explícita que tenemos en estos días, ¿no? Enrique, tal vez justamente para ayudarnos en esto, cuando escuchamos y leemos y volvemos al pensamiento de Ignacio de Ellacuría, a veces en algunas lecturas escuchamos palabras, frases como filosofía de la liberación, teología de la liberación, filosofía de la praxis, y que normalmente siempre se lo relacionan, especialmente en estas lecturas posteriores que se hacen de su pensamiento. ¿Podrías ayudarnos a ubicar, primero que nada, estos conceptos que digamos, lo leemos constantemente, especialmente cuando se vincula ya mucha de esta época
digamos, siempre se vuelven a estos conceptos, siempre lo leemos, a veces sabemos qué significan, otras veces no lo sabemos. Entonces, para aquellos como yo que no lo sabemos, ¿podrías ayudarnos primero a tener como esa mesa puesta para luego poder disfrutar digamos, de estos grandes clásicos? Sí, claro. Mira, sí, hasta yo mismo lo dije al principio, ¿no? Esta cuestión de una disciplina como la pedagogía, la filosofía, la teología, y luego el apellido de la liberación, inmediatamente nos hace un clic en el oído, ¿no? Y ponemos la atención y decimos, claro, América Latina, ¿no? Hay cosas muy curiosas en la historia. Mira, hay palabras como por ejemplo fiesta o guerrillero que en otros idiomas, particularmente en inglés, no se traducen, ¿no? Se dejan en español. Y esto habla de la importancia no tanto de la palabra misma, sino más bien que el contexto se dice de acuerdo a la circunstancia de donde viene, ¿no? Es decir, se retoman, o sea, no es que no hubiera guerrilleros en otros lugares, pero se retoma la palabra guerrillero, por ejemplo, en castellano, pensando en esta imagen de guerrillero tipo Che Guevara, ¿no? Y Fidel Castro, ¿no? Y que son emblemáticos de la región y de todo el mundo, de hecho, ¿no? Y otras palabras más. Bueno, liberación es un término que ciertamente alude a liberarse de una opresión o de una situación negativa como la exclusión, la marginación, y nació en el contexto, digamos, de las teorías de la dependencia, de un momento cepalino, ¿no? De la CEPAL, vamos, que tenía un lenguaje económico propio y por eso también se volcó casi todo a pensar en términos del pobre. Y entonces la liberación en ese momento, pues se podría concebir como la liberación del pobre para que dejara de serlo, ¿no? Pero no únicamente, en realidad, si uno quiere trazar la historia, digamos, a grandes pinceladas, así de 500 años, pues uno podría encontrar que justamente seguimos liberándonos de exactamente de lo mismo, ¿no? Entre intervenciones extranjeras y demás situaciones profundamente negativas, dolorosamente negativas, y seguimos en lo mismo, ¿no? O sea, desde Bartolomé de las Casas discutiendo con un Ginés de Sepúlveda y tomando a Aristóteles como marco teórico, ¿no? Para deliberar sobre la humanidad de los indios, ¿no? Estamos prácticamente en lo mismo, ¿no? Nada más que con lenguajes distintos, ¿no? Entonces, podríamos decir que él ejercía de alguna manera también, digamos, un cierto pensamiento, un cierto marco teórico de la liberación, y nosotros lo único que hemos hecho es actualizarlo, ¿no? Digo, tampoco es poca cosa, pero no más que eso, ¿no? Ahora, el término liberación es muy complicado. Digo complicado porque hay una especie de mainstream, como se dice en inglés, también tenemos nuestros préstamos en inglés nosotros, pero ciertamente hay una especie como de corriente principal en la academia, y no solo en la academia, en la iglesia también, ¿no? Donde ubicamos ya, digamos, un primer referente en este tono de cosas, de la liberación, en una cierta pedagogía tipo Freire, ¿sí? La teología nos viene más por Gutiérrez, ¿no? Peruano, dominico, que sigue activo, por cierto, ¿no? Y hay por ahí también una sociología de la liberación, ¿no? De Falsborda, por ejemplo, y hay algunos otros pensadores. Yo he pugnado ahora por tratar de ser un poco más claro porque en el 68, Herbert Marcuse ya usaba el término liberación. De hecho, tiene un ensayo sobre la liberación que habla de estética de la liberación, que es justo en lo que está ahorita Dussel, ¿no? Entonces, ya se tiene ese término, ya se manejaba. Dussel mismo se adhiere a él cuando está en los años 60 en Palestina y escucha que hay movimientos de liberación, el movimiento de liberación de Palestina, por ejemplo, ¿sí? Y cuando llega a América Latina, pues obviamente le resuena e inmediatamente, se adscribe, digamos, a un cierto movimiento. Estando en los años 70, muy al principio de los 70, en Argentina ya, junto con Scanone,
y en una cierta formulación que hace a partir de una lectura de Levinas, pues ya esta escuela de argentinos, estamos hablando de una veintena de pensadores, eh, digamos que funda esto que llamamos ahora filosofía de la liberación. Sí. Sería muy difícil y quizás hasta injusto decir que hay un grupo o una persona Ujú. de alguna manera es el fundador de esta escuela. Yo ya lo veo como una escuela, no sé si sea algo que a lo que adscriba la mayor parte de la gente, pero yo lo veo más bien como una escuela y que además se hizo de manera colectiva. Entonces, es muy interesante ver que es uno de estos movimientos en los que nadie llegó pensando en que iba a fundar una cierta escuela de pensamiento, ¿no? Y o sea, vamos, los kantianos, o sea, escriben a Kant, pero probablemente Kant no estaba en eso en un principio, ¿no? Igual que cualquier otro, un aristotélico, lo que sea, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que las personas que en un principio se adscribieron a este movimiento, no todas continuaron, por cierto, ni hubo un solo tronco, digamos, sino que hubo muchas ramificaciones desde un principio. No todas siguieron con esta manera de hacer las cosas, ¿no? De pensarlas y demás. Quiero recalcar esto porque una buena parte de ellos se fue a la academia. Eh, Otra parte, digamos, convivió con movimientos sociales. Otra parte muy particular fue esta adscripción, digamos, que tenía Ellacuría, que yo resalto mucho de él, que es de las pocas personas que igual hacía teoría. Yo me lo imagino en una máquina de escribir, quizá muchos de los que nos van a ver ahora no se imaginan una máquina de escribir, pero bueno, me lo imagino metido en una máquina de escribir y de pronto y de vez en cuando a la calle, ¿no? A la calle a hacer política, ¿no? Cualquier imagen que les venga de la calle, porque yo me lo imagino mucho una foto que vi alguna vez de él con la camisa remangada en un micrófono y dando una charla ahí, una especie de meeting, ¿no? Esa idea de intelectual orgánico es muy interesante porque no todos los que adscribieron originalmente a esta corriente o a esta escuela, digamos, de pensamiento, no todos salían a la calle a hacer este tipo de cosas, ¿no? Ni estaban entre la guerra, ¿no? Ni salían o hacían negociaciones entre gobiernos, grupos militares, propiamente la armada o el ejército de un país con los guerrilleros, por ejemplo, ¿no? Entre otros grupos clandestinos y demás. No cualquiera lo hacía. Entonces, en ese sentido, creo que es encomiable pensar que cuando decimos liberación y decimos el nombre de Yacuría, se combinan dos cosas que son tan fuertes como una bomba atómica, ¿no? Porque en realidad es algo, una cuestión que tiene que ver con eso que siempre se dice de teoría y praxis, ¿no? Y que muy pocas veces se cumple, porque la mayoría de los que están atrás escribiendo y haciendo cositas, deliberando cosas, ¿no? Y escribiendo sobre sus artículos y demás, los libros, no todos hacen realmente una cierta militancia a ningún nivel, ¿no? Y Ellacuría lo hizo, ¿no? Entonces, digo, parte de su asesinato, recordemos que no murió, ¿no? Sino que lo Claro. mataron, muy diferente, ¿no? Parte de ese contexto tiene mucho que ver justo con su práctica, aún más con lo que hacía a nivel teórico, ¿no? Pero bueno, más o menos ahí hay una imagen de esto que podríamos llamar liberación, ¿no? Tal vez te voy a proponer algo para acercarnos un poco, para comprender las implicaciones de este pensamiento. Y vuelvo a robar una de tus frases de un texto, que lo vamos a poner por acá, que publicaste con la Universidad Nacional. Dice, situar su pensamiento es una política de la liberación en términos materiales, situado en la corporalidad, crítico desde las víctimas y negativo desde el hambre. ¿Podrías ayudarnos a desplegar un poco más esto? Porque creo que nos da tres elementos que para aquellos que tal vez nos estamos iniciando en el pensamiento del Padre Ignacio nos sirve como punto de partida para reflexionar nuestras realidades a partir, digamos, de estos elementos que ya nos propones.
Sí, mira, creo que ustedes escogieron mejor frase que lo que a mí se me hubiera ocurrido Mm, en mucho tiempo, pero y sí, róbense las que quieran, ¿eh? mm, Pero mira, em, sí, yo veo la obra de Ignacio Ellacuría como una aportación muy fuerte, muy sólida, muy rigurosa en términos de lo material, y eso siempre resuena mucho porque no nos queda muy claro de qué estamos hablando con esto de lo material, ¿no? Mira, la pobreza es material porque se sufre en no comer, si no como me duele a mí en la boca del estómago. O sea, no es un deseo simplemente no satisfecho, es una cosa que yo siento en el estómago, mm, ¿no? Lo mismo que el frío, es también muy material en el sentido de que yo lo siento en la piel, ¿no? No me lo platican y no lo creo yo por mera ideología, no, yo lo siento en la piel primero y después pienso y puedo hasta nombrar que hay un frío, que algo me hace frío, ¿sí? Entonces, estamos en dos aspectos de la vida humana muy diferentes, ¿no? Eh, Generalmente, si uno está en el contexto del pensamiento europeo norteamericano, mm, uno se va a encontrar con un pensamiento que es eminentemente formal. Cuando digo esto, quiero decir que casi todo es lingüística. Y de ahí, si es político, por ejemplo, si estamos dentro de una de las ramas posibles de la filosofía y nos platican que estamos en el ámbito de lo político, casi todo es pura deliberación democrática, ¿no? ¿Sí? O algo parecido. Procedimentalismo, formalismo y el cumplimiento de la ley y todo ese tipo de cosas, ¿no? Suena muy bonito y hasta te puedo decir que es muy atractivo mm, porque es muy riguroso, es muy erudito una buena parte de todas estas cosas, pero no nos resuelve a nosotros el problema, por ejemplo, solo por mencionar uno de los mm, múltiples problemas que tenemos, no nos resuelve el problema del hambre, ¿no? O sea, antes de pensar si es democrático o no, yo necesito una tortilla que ponerme en la boca para mascarla y para englutirla y que me dé calorías, ¿no? Esto lo digo de esta manera para que se entienda el énfasis que tiene en lo material, ¿no? mm, mm, Y eso es muy fuerte porque en realidad en algún momento, y justo después de la Segunda Guerra Mundial, estuvieron los años dorados en Europa, particularmente en países muy influyentes en América Latina, como Francia, por ejemplo, y entonces ellos jamás volvieron a hablar del hambre, ¿no? Jamás volvieron a hablar de este tipo de aspectos en la vida cotidiana de uno, porque ellos ya lo tenían cubierto, ¿no? De hecho, tenían mm, una tan buena economía, tenían tan bajo el desempleo que dijeron, pues esto ya no existe acá, ¿no? Ahora se les revierte porque vuelve a ser un poco de agua, ¿no? El mm, asunto y además tienen en sus puertas orientales pues una guerra, ¿no? Entonces ya no lo ven tan ocioso, ¿no? Como en su momento. Y nosotros pues sigue siendo vigente, ¿no? O sea, por mucho que cambien gobiernos progresistas o no, de todos modos tenemos tantas contradicciones al interior, dentro de las cuales la mayor parte de ellas son eminentemente materiales, que no podemos dejar de pensar en ello. Ahora, eh, aquí hago una distinción, mm, no es lo mismo, dentro de esto material, no es lo mismo comer, ponerme algo en la boca, mm, mascarlo, ese es un aspecto físico. No nos referimos a ese aspecto físico nada más de mascar algo, mm, sino más bien de comer para posibilitarme el vivir. Ellacuría y también siguiendo un poco a Dussel, hablan mucho de que estas acciones las hacemos para vivir. En el caso de Ellacuría toca mucho este tema cuando habla de derechos humanos. Se hacen derechos humanos para posibilitar la vida, ¿no? Para continuar en la vida, ¿no? El pensamiento de Dussel es un poco más complejo, pero ayuda esto a pensar que justamente se ha puesto la filosofía de la liberación, ha puesto en el centro de su quehacer, digamos, estas cuestiones materiales, ¿no? Eh, en donde la posibilidad de vivir concretamente, ¿no? Tiene que ser tan central que a partir de ello podamos hablar de cualquier otra cosa, ¿no? Igual y sobre eso vamos a tener que regresar después porque
es un tema centralísimo en la obra de Yacuría, ¿no? Pero eso sería el aspecto material, ¿no? Y había otros dos, era el aspecto crítico y el aspecto negativo. Sí. Cuando hablamos de crítico, mira, la verdad es que ahora en la academia todo el mundo dice, es que yo soy muy crítico, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo capacidad de criticar. No, eso no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, a mí me ha llamado mucho la atención eso, porque todo el mundo hace el énfasis, pero es que mi pensamiento es muy crítico. Pues está bien, pero creo que no es eso, ¿no? Se dice crítico porque se pone en crisis algo, ¿no? Haz de cuenta, ahorita me puede poner en crisis no tener luz eléctrica, ¿no? Porque inmediatamente se cae este sistema y ya no podemos comunicarnos. Un poco en ese ámbito de cosas, en donde hay algo dado y de pronto llega otra cosa externa e irrumpe eso que está ya dado, ¿no? Y eso es lo que pone en crisis lo anterior, lo que está vigente, y crea otra cosa, ¿no? Entonces, el poner en crisis a un sistema tiene muchas, ¿cómo decirlo? Tiene muchas causas. Una de ellas es que de pronto se descubre la pobreza, ¿no? Es decir, 14 familias que dominaban El Salvador hace unas decenios, ¿no? De pronto les tienen que decir, oye, fíjate que hay muchos pobres y los pobres ya pues están organizándose, ¿no? Eventualmente aquello da posibilidad de una guerrilla, hay mucho refugiado fuera de El Salvador, etcétera, ¿no? Pero la pobreza, cuando irrumpe ya como tal, ¿no? Es justamente un elemento de criticidad, es algo que pone en crisis ese sistema, ¿no? Yo lamento mucho la fiesta de los oligarcas de aquel entonces que la vieron interrumpida por esto, pero finalmente así fue, ¿no? Monseñor Romero, por ejemplo, es todo un caso enigmático de esto. Hubiera estado muy cómodo él como arzobispo ahí, llevándosela bien, cantando los evangelios, dando sus misas, etc. Y de pronto se da cuenta que está en medio de una guerra, hace crisis, ¿no? En ese sentido es como se entiende la crisis, ¿no? Y de pronto, de ser alguien con un pensamiento muy conservador, de pronto se vuelca a un pensamiento crítico, si por ello entendemos que cambió la perspectiva y de pronto, como decía él, pues los pobres me enseñaron a leer el Evangelio y entonces ya fue otra teología a la que se adscribió y con la que luchó, ¿no? Este último término de negativo viene más o menos parecido, porque lo negativo, a ver si se me puede entender de esta manera. Si yo como, si yo ya estoy comido ahorita, si ya acabo de comer, pues yo me afirmo, estoy, digamos, como bien conmigo mismo porque estoy satisfecho con lo que comí. Pero si no he comido, digamos que ese aspecto negativo de las cosas me hace que piense en comida y no puedo estar quieto hasta que no satisfaga esta hambre. Bueno, eso pasa en muchos niveles de nuestra vida, ¿no? No estamos quietos, de hecho estamos muy inquietos cuando tenemos muchas faltas de cosas materiales, no solamente comida, podría ser no tengo un buen abrigo que me quite el frío, ¿cierto? No tengo una casa bonita que me satisfaga, ¿no? Se me está cayendo la casa porque está hecha de cartón y demás. Entonces, me pone muy inquieto y tengo que pensar en términos de esa negatividad. Casi todo el pensamiento europeo, norteamericano, ya no parte de esto, ya no ve esto como una cuestión importante. Sin embargo, nosotros lo vemos como punto de partida porque a final de cuentas eso es lo que le da sentido a muchas de las cosas que hacemos, ¿no? O que pensamos, vamos, ¿no? Y en ese sentido, eso negativo, más allá de ser solamente una contradicción, porque siempre se alude a Hegel y que si la dialéctica, es algo más sencillo, creo yo, que eso, es simplemente decir, a ver, no es lo mismo pensar antes de comer que después de comer, ¿no? No es lo mismo. Por ahí una política norteamericana decía, no es lo mismo ir a bañarte y después ir a trabajar que bañarte después de trabajar. Eso define mucho tu contexto social y la situación
en la que estás en la sociedad. Tiene mucha razón, creo que lo entendió poco porque finalmente le puso embargos a Cuba, pero creo que lo entendió o al menos estaba bien pensado, porque todo este tipo de cosas definen por mucho lo que nosotros de alguna manera es lo que ponemos en el centro y es hacia lo que deliberamos, ¿no? Una vez puesto ahí, en términos de esta desigualdad dramática, gigantesca que tenemos en nuestros continentes, es como vemos que como no existe esto que es la igualdad, la democracia para Sí. todos, etcétera, etcétera, lo que vemos son más bien desigualdades, ¿no? Y entonces en base a esto es como vamos progresando, digamos, en un cierto hilo conductor de narrativas y de argumentaciones, ¿no? Para dar con lo que conocemos como filosofía de la liberación o Ujú. cualquier pensamiento crítico, negativo y material, ¿no? Enrique, tal vez en muchos de los textos de Ignacio, y lo mencionabas cuando hablabas de derechos humanos, él se posiciona desde algo que llama historización, digamos, de los derechos humanos. Y dentro de eso, además de tratar de develar, digamos, las diferentes circunstancias, él también nos menciona que algunos derechos, según el contexto en donde estén, puede ser más bien la defensa de privilegios de unos, digamos, de unos pocos, a costa, digamos, de las mayorías. Y él menciona, aquí te lo consulto, de que esta situación se puede, él la, la menciona como ideologización o momentos ideologizados. Entonces, justamente para, no sé, digamos, creo que va en línea con lo que nos estabas planteando antes. ¿Podrías ayudarnos a comprender un poco más esta, esta, esta propuesta que él hace? Digamos, en el caso particular de El Salvador, él la ubica con los derechos humanos. Pero ¿qué implicaciones tiene este pensar desde la historización, digamos, de diferentes situaciones que pueden estar atravesando nuestros países, especialmente en estas grandes narrativas que a veces, como vos bien nos planteas, eh, procuran de alguna u otra manera ocultarnos o ignorar situaciones que cuando se ven expuestas, entonces eh, pasa lo que pasa. ¿Cómo vos ves esta propuesta de la historización, digamos, para nuestros días? Ya, sí, este tema de derechos humanos lo trató Ellacuría. A ver, pensemos un poco en su época. En Ajá. los años 80, ciertamente ya existía esta cuestión de los derechos humanos, como la conocemos ahora, pero no era, digamos, la bandera con la que todo el tiempo estuviéramos dando lata desde los gobiernos o desde esto que llaman ahora la sociedad civil y demás, ¿no? Como ahora, ¿no? Que los rusos inmediatamente son los malos de Occidente y entonces hablan de genocidio y de violación sistemática de derechos humanos. Seguramente la hay, pero vamos, con eso es muy fácil desbaratar o deslegitimar a un enemigo, a un adversario, ¿no? En esta época, cuando escribe Yacuría, no es muy claro estos términos tal y como los conocemos ahora. Sociedad civil, de hecho, era un término un poco raro, ¿no? Todavía se usaba ya ciertamente, ya existía, ¿no? Hace 200 años Hegel ya tenía el término y había deliberado sobre el asunto, pero no se usaba como hoy. Entonces, ciertamente, eh, los derechos humanos tienen estas varias etapas, ¿no? Ya hay varias generaciones de ellos. Y lo que aconteció es que el origen de los derechos humanos, como los conocemos ahora, que se da en Francia, ¿no? En la Revolución Francesa, es una especie de decálogo de Moisés, ¿no? En donde, de hecho, hasta podríamos advertir que es muy parecido, ¿no? A los mandamientos, ¿no? Mosaicos, de manera que eh, lo que vemos hoy en día es un papelito donde dice, mira, es este derecho, derecho. Vemos la realidad y decimos, ah, esa realidad está incumpliendo este derecho, ¿no? Y se acabó el problema. Y entonces inventamos una burocracia
en donde se legisla a favor o en contra de esto que es una contradicción conforme a este papel, ¿no? Y con base en este contraste ya deliberamos y enjuiciamos o no enjuiciamos algo, ¿no? Entonces es un problema porque es al igual que casi todo el sistema, no solamente jurídico, sino todo el sistema político y económico en América Latina, nosotros no lo inventamos. Nos fue impuesto desde hace 500 años y eso ha tenido sus transformaciones. Los primeros 3 siglos, ¿no? De lo que jurídicamente era un virreinato, nosotros le llamamos más bien de la vida colonial, ¿no? O del coloniaje del que venimos, nos liberamos, hay una primera liberación, si podemos usar este término, en torno al 1800, y esto se ajusta, esto es importante porque se ajusta justo a esta cuestión de los derechos humanos. Y entonces nacimos como repúblicas, pero ni siquiera el concepto de república es nuestro, ¿no? También fue importado, ¿no? Derecha, izquierda, por ejemplo, políticas, también son importadas, ¿no? Yo sé que muchos tendrán el corazoncito en uno o en otro, pero finalmente son conceptos que son importados y eso es un problema porque hasta el día de hoy no podemos zafarnos de ellos, ¿no? Finalmente ya después, bueno, en el siglo XX ya tenemos distintas ramificaciones de ambos sistemas, aunque hay ciertas imbricaciones que nos unen a unas naciones a otras, pero en realidad el hecho de no localizar, y ese sería como el término que se usa, al menos en uno de los términos que se usa en otras de las teorías que llaman descoloniales y demás, al menos esta localización que remite mucho a lo geográfico, pero a lo mismo a lo cultural, es lo que le ha faltado mucho a los derechos humanos, ¿no? En el sentido de que parece una serie de cosas que nosotros no decidimos, ni convenimos nosotros, solamente lo adaptamos, ¿no? Y lo aceptamos porque es lo que aceptan en otros lugares, ¿no? Y no todos, ¿no? Cuba no los acepta, ¿no? Y otras naciones tampoco la aceptan, ¿no? Nosotros la aceptamos porque es como un mismo paquete de cosas que nos ha llegado y que ciertamente el que los ha manejado es el que se ha beneficiado de ellos. Al grado que acá voy a hablar por una institución en el caso de México muy particular, una Comisión Nacional de Derechos Humanos fue muy criticada en los últimos años porque solamente defendía narcotraficantes, ¿no? O delincuentes de cuello blanco. De manera que era usado por una burocracia hecha a modo para beneficiar solo a las personas que en realidad sí eran criminales y que no se les podía juzgar, ¿no? Porque en teoría se le estaban violando sus propios derechos humanos, ¿no? Entonces, creo que Yacuría, por eso digo que tendría mucha actualidad en nuestra actualidad, en nuestras circunstancias muy, muy específicas, porque habría que hacer un ejercicio de desideologizar esa idea de derechos humanos para que de veras tuvieran todavía este sesgo emancipatorio que tenían en un principio y en una realidad muy diferente que no es la nuestra. Nosotros no venimos de una revolución como la francesa. Se parecen mucho el proceso, tronamos acá a un virrey, pero que no era rey, ¿no? Y finalmente hicimos repúblicas como pudimos, y nos pueden llamar estados fallidos y demás, y siempre poniendo el dedo en la llaga. Hace poco a México dijeron que estaban violando los derechos humanos, particularmente los de los periodistas, por la cantidad de muertos que había. Ciertamente, no hay que negar, son una cantidad importante de periodistas muertos. Lo hace el Parlamento Europeo en un momento en que está entrando en una guerra. Yo digo, bueno, no tienen otra cosa mejor que hacer. No es una defensa ciega al gobierno actual, sino que más bien es, a ver, ¿por qué les preocupa tanto eso ahorita que ustedes justamente tienen un problema mucho mayor que resolver y además están no solo violando derechos humanos hacia adentro de sus propios países, sino que además pues dejan que se mueran todos los africanos que llegan en pequeñas balsas, ¿no? Muy endebles y que finalmente ceden a la marea del Mediterráneo y mueren, ¿no? Y eso es uno de los casos
que suena mucho, ¿no? Aunque hay muchas otras cosas, ¿no? Pero esa siempre es una especie de banderita de batalla de esta doble cara, ¿no? De esta doble moral. Y por eso creo que gente como Yacuri ha puesto el dedo en la llaga. Cuando él habla de derechos humanos, no habla digamos, enmarcado en el incumplimiento de los derechos como un sistema que hay que defender. No, siempre los cuestiona y se va hacia otros lados, ¿no? Y por ahí habla en uno de sus textos, al final de uno de sus textos que habla de derechos humanos, dice, no recuerdo bien cómo lo dice, pero es algo así de que no podemos decir que se están cumpliendo los derechos humanos cuando solo unas minorías están viviendo bien versus una cantidad gigantesca de personas que se están muriendo de hambre, ¿no? O sea, ese sistema no puede hablar de derechos humanos, es un sistema injusto, profundamente injusto, ¿no? Y con esa indignación escribe y nos deja muy claro que justo lo que hemos hecho es un sistema jurídico totalmente ideologizado que en principio ni siquiera nos serviría para resolver los propios problemas que tenemos, ¿no? En fin, es todo un tema y Ellacurí, al igual que muchos otros de esta misma escuela, cuestionan con mucha contundencia esta cuestión de los derechos humanos, ¿no? Voy a atreverme a, de tu mismo texto, a hacerte una pregunta a partir de dos frases que están ahí. Hay una parte en donde haces una referencia a la historización y dices que, lo voy a poner en clave de desafío, sobre la historización, la restauración de lo histórico frente a la pretensión de una narración cultural historicida. Y aquí hago el ejercicio de gimnasia y digo, te pregunto lo siguiente, o también en clave de desafío y principalmente a ese lugar que debe tener la filosofía en nuestros contextos actuales. Y te pregunto si ese acceso a la realidad histórica por medio de la filosofía podemos decir que es una tarea, no voy a decir actual, sino constante de la filosofía hoy. Sí, hay que entender que cuando, al menos en este contexto, si no me recuerdo del texto que está citando, sí, no me refiero a filosofía como el hecho de que nos vamos corriendo a la biblioteca, agarramos libros de filosofía y ya con eso tenemos garantizado este acceso a la realidad histórica. No, no es en ese sentido, sino más bien en el sentido de tener, digamos, una serie de herramientas teóricas que nos ayuden a interpretar la realidad. Y eso es parte de lo difícil del asunto, ¿no? Digo lo difícil porque, por ejemplo, hace rato que comentábamos un poco el devenir histórico de los últimos decenios, comentábamos que estos modelos económicos y políticos, particularmente esto que llamamos neoliberalismo, pues tampoco lo escogimos nosotros ni lo inventamos, ¿no? Sino que fue impuesto. Y mira qué imposición que tuvieron que hacer un golpe de Estado en 1973 y poner a un militar que fue devastador para Chile, ¿no? Ciertamente estoy comentando este golpe de Estado de Pinochet, aplaudido en Washington, ¿no? Y aún en el Vaticano, ¿no? Vamos, si no aplaudido, por lo menos tolerado y bien visto, ¿no? Inclusive, pero vamos, tan impopular, tan ilegítimo que tuvo que ser impuesto de esta manera, a la fuerza. Es decir, sin política, ¿no? Si pienso que política y guerra no necesariamente es una continuación, sino más bien es una cosa niega a la otra, ¿no? Es decir, en la guerra se suspende toda ética que haga posible una política. Lo que quiero decir con esto es que cuando se impone un modelo así, eso es prácticamente ya una guerra declarada en contra de un pueblo que decidió previamente tener otro sistema y otro presidente, ¿no? Particularmente un sistema más cargado hacia la izquierda y estoy pensando en Salvador Allende, ¿no? Pero a lo que voy con esto es de que tener ese acceso a la realidad siempre es importante hacerlo con
estos elementos que comentábamos hace unos minutos eh, con, con un pensamiento, cualquiera que sea, puede ser filosofía, sociología, pedagogía, lo que sea, teología, pero con un pensamiento ahora sí que bien afilado, ¿no? En el sentido de que tenga que ser material, tenga que ser crítico, tenga que partir de esa negatividad, ¿no? Si no, lo que estaríamos haciendo es prácticamente encubrir todos estos elementos que acabo de mencionar y estaríamos más bien haciendo, por decirlo de esta manera, una filosofía solamente como ornato, como tener un florero aquí al lado para lucirlo, digamos, ¿no? Mucho en la academia, muchísimo en la academia, desafortunadamente, es eso, es solamente un florero, ¿no? Que puede no servir para nada, pero de alguna manera a mí me da un estatus, ¿no? Mayor, o se me ve bien, ¿no? Porque hablo bonito, porque tengo una gran retórica, porque sé mucho, ¿no? Aunque a veces no se entienda y a veces parece que es lo contrario, ¿no? Entre más incomprensible es mejor, ¿no? Porque dejas a todos así apantallados, ¿no? Eso es lo que justamente no deberíamos de hacer, ¿no? Sino que más bien, de alguna manera, este tipo de, ¿cómo decir?, de pensamientos, estoy pensando ahorita justamente en Ellacuría, este tipo de deliberaciones que tiene él parten de la realidad y utiliza la filosofía para entenderla. No es lo mismo que estudiar filosofía y a ver dónde la aplico, ¿no? Lo mismo que hicieron los economistas cuando salían al extranjero, ¿no? A los países con las grandes escuelas famosas y demás, llegaban a nuestros países de regreso, sin conocer el país, decían, pues eso es lo que se tiene que hacer. ¿Por qué? Pues porque esto es una receta que me dijeron que yo tenía que aplicar, ¿no? Y entonces estamos aplicando recetas todo el tiempo y nos damos cuenta de que no se aplica en lo más mínimo a la realidad, ¿no? No se dan cuenta de que la población no es la misma, la historia tampoco es la misma, tenemos poblaciones sumamente heterogéneas, ¿no? Tenemos zonas rurales en las que ni siquiera llega un sistema bancario, no hay internet y se homogeniza como si todo fuera lo mismo, ¿no? Y se aplica una política que no tiene nada que ver con la realidad del país, ¿no? A veces ni siquiera es aplicada en estos mismos países que la proponen plenamente, ¿no? Está el caso de Vargas Llosa, ¿no? O sea, a ver, sale de Perú, se hace ciudadano, ya no me acuerdo qué, creo que español, pero y entonces nos regaña a todos diciendo es que ustedes tienen que ser liberales, ¿no? Y entonces, que no sea, quien no sea liberal se le enjuicia como alguien malo, ¿no? Así es tan maniqueo que se ve con cierta facilidad de esa manera, ¿no? Y entonces, toda esta playa de intelectuales, finalmente lo son, con otra orientación, pero lo son, promueven o promovían en su momento, todavía lo hacen, vamos, pero cuando había gobiernos más cercanos a ellos, decían es que no llegamos a ver los frutos del neoliberalismo porque no se ha aplicado plenamente. Pero vamos, o sea, España tampoco lo ha aplicado tan plenamente como él hubiera querido, ni Gran Bretaña, ni Estados Unidos, y quienes lo aplicaron también vieron que no era favorable a final de cuentas, ¿no? Entonces, ahí es donde uno dice, caray, pues parece más bien que uno es el que se tiene que adaptar a los modelos y no el modelo a la realidad, ¿no? Entonces, pues a ver, pongamos las cosas en orden, ¿no? O sea, no existe primero la camisa que me voy a poner antes de un cuerpo humano que suponga las medidas correctas de una camisa, ¿no? Entonces, hay que hacer lo mismo con estos modelos políticos y económicos. Ya experimentamos 200 años de republicanismo, no nos estamos planteando si cambiamos o no, pero ya vimos por dónde puede hacer agua. Ya experimentamos, bueno, en el caso de México, los últimos 36, casi 40 años de historia, con el neoliberalismo ya nos dimos cuenta de que no funciona. Por más que le quieran ver desde el punto de vista teórico y ya no se diga práctico, ¿no? Ha dejado más pobres que cualquier otro sistema del que hayamos tenido memoria nosotros, ¿no? Si lo vemos regionalmente, pongamos la fecha mágica de 1973, ¿no?
donde se implanta el modelo neoliberal en América Latina como un mero experimento y después se difunde por toda la región. Pero desde ese entonces hasta ahora han pasado casi 50 años, no más, ¿no? Sí, un poco, bueno, en torno a los 50 años, de manera que lo que hemos visto es más bien que creció todos los efectos negativos del sistema, ¿no? Y además se profundizó a tal grado que es muy difícil revertirlos, aún con una política que no se salga de esto que llamamos capitalismo, ¿no? Porque ni siquiera estamos yendo a hacer otro extremo para negar todo lo que tenía. No, es algo más sencillo, es nada más estamos poniéndole parches, ¿no? Poniéndole un poco de gasas allá a las heridas, ¿no? Del sistema económico, nada más para que quede más o menos restaurado a como lo teníamos antes de todo esto, y no vemos mejoras, ¿no? Digo, o las vemos, pero seguramente se notará más en el largo plazo, no en el corto plazo. Esto habla de lo profundo que fue y cómo nos dejó todo este tipo de situaciones. Y no es ideológico, ahí están los hechos, ¿no? Ahí están los hechos. Y además la pandemia, pues bueno, nos vino a requeteamolar, ¿no? Y ahora toda la bronca que se viene, nos olvidamos de la pandemia un rato e inmediatamente una guerra que nos afecta a todos, estamos muy lejos de ver alguna mejora, ¿no? Se ven las mejoras, pero no son tan inmediatas ni tan espectaculares como a veces los políticos lo requieren para darle continuidad a este tipo de cosas, ¿no? Pero si ahora te propongo un ejercicio de imaginación un poco más creativa. Si pudiéramos colocarnos, imaginarnos de que fuimos alumnos o alumnas de Ignacio Ellacuría en el tiempo actual, y él, imagínate que fuera un tipo de seminario de pensamiento actual o de contexto actual, no sé, digamos algo así, y pudieras meterte por un momento en su cabeza y pensar las tareas pendientes que nos dejaría en esa última clase que nos da, y nos dice, mire, ya nos hemos conversado y demás, queda pendiente para que ustedes, ya delegando en sus alumnos y alumnas, ¿cuáles tareas crees que dejaría a estos alumnos y estas alumnas para decir, bueno, yo ya tengo una edad, yo ya cumplí, ya realmente me tengo que retirar, pero a ustedes les toca seguir, y por generosidad nos da algunas 2, 3 ideas que dice es necesario pensar eso? Entonces, este es un ejercicio, evidentemente ya la situación es totalmente hipotética, ya no se dio, pero creo que es una forma interesante de poder evocarle en este contexto en que estamos viviendo, y ya vos más o menos nos has ido marcando algunas de estas necesidades de su pensamiento, sus evocaciones de su pensamiento, pero te lo dejo a la creatividad de estar saliendo de esa clase, de esa última clase que nos da. Sí, sí que es un ejercicio, ¿eh? Me cuesta un poco de trabajo imaginármela, porque uno no es de estas desapariciones, si se me permite el término, que hayan sido advertidas por una enfermedad, por la edad, ni nada. Es una desaparición súbita y, y nos deja más bien en shock, ¿no? Y por eso me cuesta un poco de trabajo imaginarme a una Ellacuría que nos diga esto, pero si fuera así, mira, yo creo que hay una lección muy importante, muy, muy importante. Mira, nadie escoge ser mártir. Nadie ve el martirio como un objetivo en su vida, una meta, ¿no? Una cosa así, nadie, ¿no? Se es mártir involuntariamente, ¿no? Con esta idea en mente, yo creo que el político es ponerse en riesgo, esto lo dice un poco Dussel así, se pone en riesgo, y creo que él lo arriesgó todo a tal grado que su fin fue dramáticamente un asesinato. Y yo creo que lo vemos ahora como un mártir justamente porque se ensució las manos. Vamos, fui de una idea muy grande y muy, muy sacra, digamos, a algo más banal, pero
pero creo que eso es importante. Es decir, es lo mismo que comentaba hace rato, pero en otros términos. Es el hecho de decir, a ver, uno puede tener su bola de cristal aquí, uno puede estar en su esfera cómodamente de casa, ¿no? Con sus libros, ¿no? Como el caso mío que tengo aquí atrás, mis libros. Puedo estar muy cómodo y todo, pero eso creo que no tiene mucho sentido si no se lleva a la calle. Insisto mucho en eso porque yo creo que es de los muy pocos que logró, y creo que eso fue parte del impulso vital que tuvo toda esta escuela de pensamiento, porque empezó en la calle, no empezó con una calentura intelectual al lado de un pizarrón, ¿no? Sino que empezó en la calle. Freire también empezó en la calle, ¿no? O sea, no en la calle literalmente, me refiero yo a que empezó con un diálogo comprometido con la gente afuera y bla, 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 ¿no? Y yo creo que lo más importante ha sido eso. Yo creo que una de las cosas que nos diría es salgan a la calle, ¿no? Salgan a la calle y no solo eso, sino que además politicen todo. Esto lo digo porque hace poco me di cuenta que mucha gente retoma Yacuría solamente desde el aspecto teológico. Y algo que yo intenté hacer, creo que en este texto que me has amablemente citado, ¿no? Yo insisto en no verlo como teólogo. O sea, no estoy peleado con la teología, ¿no? Pero insisto, y además él es de los pocos que hace la distinción entre un pensamiento teológico y un pensamiento más bien mundano, ¿no? Que dice, a ver, voy a dejar a cualquier divinidad, la dejo al lado y voy a pensar entre nosotros, ¿no? Entre nosotros como seres humanos, ¿no? Además hace esa distinción que es muy importante, ¿no? Pero lo digo porque mucha gente que está retomando Yacuría ahora, lo está retomando como teólogo. Insisto, no estoy peleado con eso, pero ¿cuál es el problema? Que se olvidan de la parte política. Y yo no concibo a un Yacuría apolítico tratando de estar haciendo cosas o deliberando en torno a las Santas Escrituras, ¿no? En torno a los evangelios, en torno a concilios, a lo que sea, exclusivamente y olvidándose de toda la marginación y exclusión, pobreza y todo el drama de la vida humana concreta, cotidiana, ¿no? Que es muy fuerte. Y en ese sentido, yo creo que lo que nos diría es, miren, ustedes sean musulmanes, cristianos, judíos, lo que quieran ser, ¿no? Pero no olviden de politizarlo. Sí, por política entiendo servicio al otro. No solamente andar buscando puestos en una legislación o en cargos públicos, sino política como servicio. Y él lo decía en algún texto, ahora no recuerdo cuál, pero él hablaba de esa política como servicio, ¿no? Y eso es importante. Si concebimos la política como servicio, habrá que politizarlo todo, porque todo lo que hagamos tiene sentido sí y solo sí lo ponemos al servicio de los demás y además de los más vulnerabilizados, no los más vulnerables, sino los más vulnerabilizados por el mismo sistema, ¿no? Y eso es importantísimo porque no nos hace cómplices de la injusticia estructural en la que estamos, ¿no? O al menos tampoco nos lava la conciencia un poco, sino que más bien estamos tratando de interpretar todo desde la perspectiva de la desigualdad, justo para que no la haya. No tanto para quedarnos en eso, sino para superarla. Y eso es una filosofía de la liberación entendida con este sesgo que le dimos en un principio. Pero por lo menos yo anotaría esas dos cosas. Sí, sin duda yo creo que también hay una parte de hacer las cosas con mucho rigor. Yo no sé en qué momento escribía ese señor, ¿no? Pero de pronto me lo intento imaginar que solamente por ratitos escribía, ¿no? Pero lo hacía muy bien, ¿no? Lo hacía muy, muy bien. Y además es muy claro, a pesar de que son pensamientos profundos, retoma los clásicos, ¿no? Retoma a los clásicos antiguos con Zubiri y a los clásicos contemporáneos quizá más con Ortega y Gasset, pero lo retoma de una manera que los transforma, y es como dicen por ahí, ¿no? Transformó a Zubiri en guerrillero, ¿no? Si lo hizo, qué bueno, porque le dio el clavo, ¿no? Quizás sin quererlo, no sé, pero a lo que voy es que politizó a filósofos
que no nos hubieran llegado nunca a la cabeza porque están más en otro tipo de cosas, ¿no? Sobre todo Zubiri, ¿no? O sea, yo lo leo y digo, esto no tiene nada que ver con América Latina, pero ahora que lo leo a través de una cierta politización, ya es muy pertinente a los problemas muy, muy cercanos que tengo acá en América Latina, ¿no? Y ya no tiene ese mismo sesgo, digamos, de claustro, ¿no? De estar enclaustrados en una biblioteca, ¿no? Y demás. No, 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 es las dos cosas muy bien engranaditas, ¿no? Para que podamos continuar con esto, ¿no? Enrique, tal vez para terminar, y te comprometo a otro ejercicio creativo. Y esta vez hago, me acerco a tu lado como profesor y querías, porque te lo comentaba, creo que en las veces que nos comunicábamos y demás, que al final pretende, de alguna u otra manera, este espacio que construimos y compartimos hoy, un espacio de diálogo. Digamos, por un lado está el diálogo entre vos y yo, pero también pretende ser el diálogo con esas personas que en algún momento nos estarán viendo en la mañana, en la noche, en la madrugada, que nos vean posteriormente. Y quería pedirte si puedes dejarnos algunas preguntas. Esto con el fin de que estas personas si tienen la paciencia de llegar a vernos hasta el final, puedan tomarlas para sí y llevarlas a sus espacios, ya sea en sus casos a su iglesia, a las iglesias, a sus clases, a sus colectivos, a sus organizaciones. Y así, mire, vi hablar a dos señores sobre estos temas y resulta que nos dejaron 3, 4, 2 preguntas que nos gustaría que es pertinente para lo que estamos haciendo. ¿Y ustedes qué opinan? Y ahí se tomen su café y puedan seguir esta conversación en otros tiempos y en otros lugares. Pues sí que me la pones difícil. Sí, sí. Pero bueno, acepto el reto y me gusta además el desafío, ¿no? Pero sí, quizá una de ellas es pensar en términos de una pregunta muy simple que nos hacemos en algún momento de la vida, como en la adolescencia, y no es que me remita solamente a los adolescentes, sino que todos continuamos con ese acumulado de cuestionamientos que nos hicimos alguna vez y generalmente no los respondemos tan rápidamente y duramos muchos años, quizá una vida entera pensando en esto, pero cuando uno es adolescente tiene el problema de quién soy, ¿no? Y en ese sentido, yo lo que hallo aquí es que solo a partir del quién soy yo me puedo preguntar qué puedo hacer. Y eso ya es una cuestión ética. En ese sentido, lo que quiero hacer ver es, bueno, ¿qué posición tengo yo en la historia actual de mi país, de mi localidad, de mi municipio, de mi pequeño pueblo, de donde sea, ¿no? ¿Cuál es la cita que tengo yo en esta historia, ¿no? ¿Para qué se me ha encomendado estar aquí, ¿no? O por qué tengo que ser yo, ¿no? El que resuelva tal o cual problema, ¿no? Y creo que eso puede advertir en el sentido de anunciar el futuro, ¿no? Inmediato quizá, ¿no? O a largo plazo, pero de advertir en el sentido de que me pueda arrojar luz sobre un posible futuro. Es decir, yo puedo preguntarme, no sé, pasa algún problema, digo, siempre estamos llenos de problemas, ¿no? Pasa un problema quizá más importante que otros en mi localidad. Puede ser político, puede ser un asalto, puede ser cualquier cosa, ¿no? Algo indeseable. Y pues a uno le toca estar ahí, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, ¿y por qué yo? No es lo primero que uno piensa a veces así como desgracia, así como designio divino. ¿Por qué yo? No, bueno, seguramente hay que tratar de darle sentido, no lamentarse del por qué yo, sino démosle un sentido. Mejor tomemos la pregunta inevitable, involuntaria, indeseable. Tomemos esa pregunta y hagamos la parte de reflexionar sobre ella, ¿no? Seguramente Yacurí hubiera estado mucho más cómodo quedándose en España. Eso es un hecho. Más cómodo. Y hasta le hubiera ido muy bien, ¿no? Porque pues, ya con inteligencia que tenía, le hubiera ido bastante bien como un académico, como un pensador, hubiera vendido sus libros y demás, ¿no? Y no es que le haya ido mal, ¿no? Digo, sí, es una muerte violenta, pero
pero pensemos un poco en que si tenemos, o sea, de que el posible horizonte del futuro no sabemos cuál va a ser, no sabemos si va a ser fatal o no, pero sí estamos aquí por alguna razón y decidimos estar ahí, ¿no? Decía Zubiri, Ellacuría lo retoma, que lo propio de la evolución son las mutaciones. Y decía lo propio, no lo decía exactamente así, pero lo propio de la historia es optar inventando, o las invenciones optativas, digamos, ¿no? Y entonces uno opta por estar o no estar en esto, ¿no? Y gente como Ellacuría se puso en el lugar más indeseable. A ver, ¿quién quería vivir en los años 70, 80 en El Salvador? Nadie, mucha gente salió. Y él se puso en el lugar en donde la gente no quería vivir. Y así muchos otros que han hecho historia, en este caso por su martirio, pero han sido testigos de la historia, han sido protagonistas de la historia y son un referente hoy en día gracias a que optaron por ese inconveniente de estar en el lugar más indeseable, ¿no? Entonces yo lo que les diría, digo, perdón por tanto preámbulo también, pero yo lo que les diría es, denle sentido a esas preguntas que nos podemos hacer, una de las cuales es justamente ¿por qué yo, no? Pues digo, y eso responde a quién soy yo, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que ser yo el que tenga que lidiar con estas circunstancias que no me gustan, ¿no? Bueno, pues ahí hay toda una tarea al futuro muy, ¿cómo decirlo? Muy, muy trabajosa, ¿no? Hay que trabajar mucho para darle sentido a esto que indeseablemente solemos vivir, ¿no? O sea, antes de decir, pues a ver, más fácil que hago, pues me voy a Norteamérica, ¿no? Pues no, a ver, ¿por qué no nos quedamos y tratamos de construir algo, ¿no? Digo, pensando solo en un tema, ¿no? Pero podrían ser muchos otros, ¿no? Enrique, no me queda más que decirte gracias. Gracias por tu generosidad, gracias por tu tiempo, gracias por tus preguntas, porque creo que nos dejan abierta la tarea de continuar este diálogo por otros términos y evidentemente eso que ya nos decías y creo que para el observatorio es muy importante tener siempre a nuestros muertos bien presentes y Ignacio Ellacuría y otros muchos más, poder siempre recordarles, celebrarles y honrarles, no como repitiendo lo que decían, sino precisamente repensándolos y trayéndolos a nuestras conversaciones. Enrique, más bien hasta la próxima y un gustazo tenerte por acá. Nos vemos dentro de poco y muchas gracias por la invitación y la recuperación de los textos y finalmente esta conversación tan rica que tuvimos ahorita, ¿no? Muchas gracias. Entonces, hasta luego, Enrique.